Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Vamos a trabajar en este video con ejercicios de series geométricas y series aritméticas. Vamos a ver la definición, continuando con el curso de Matemáticas Financieras. Retomando que una sucesión o progresión es un conjunto ordenado de números reales que son construidos a partir de una regla. Lo representamos como a sub n. En los videos anteriores ya trabajábamos con algunos ejercicios de las sucesiones o progresiones aritmética y geométrica. Habíamos definido también en el primer video de este curso que las series es la suma de los términos de una progresión. En este caso, la serie aritmética es la suma de los términos de la progresión aritmética y la serie geométrica es la suma de los términos de la sucesión o progresión geométrica. Vamos a ver entonces algunos ejemplos aplicando las fórmulas. En el ejemplo número 1 se nos propone: encuentra la suma de los primeros 25 términos de la sucesión aritmética 32, 37, 42 y continúa. En este caso, la primera forma para hacerlo sería que nosotros encontremos los primeros 25 términos de la sucesión. Nos dicen que es una sucesión aritmética, entonces recordar que va a contar con una diferencia común. Es decir, esta sucesión se va formando sumando una cantidad constante a cada término. Entonces, si tomamos cualquier término, por ejemplo 37, y le restamos el anterior, 32, sería 5. Esa sería la diferencia común. Vamos entonces sumando 5 a cada término de la sucesión y se va a obtener el siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí 42 más 5, 47. Si nosotros continuamos así, llegaríamos a tener los primeros 25 términos. Una vez que los tengamos, los vamos a sumar todos. 32 más 37 más 42 más 47, etc. Esa sería la primera forma de hacerlo, pero tardaríamos mucho. La segunda es aplicar la fórmula de la serie o de la sumatoria de los términos de la progresión aritmética. En este caso, la tenemos aquí. La suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética es igual al primer término más el enésimo término. Hay que recordar que n puede tomar cualquier valor que determinemos, en este caso sería 25, entonces más el término 25 multiplicado por n, en este caso 25 dividido entre 2. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para resolver este ejercicio. El primer término de la progresión ya se nos da aquí, es 32 aritmética. En este caso debemos encontrar también el enésimo término. Ahorita lo vamos a buscar. N es 25. La posición del enésimo término será 25. Y la diferencia ya la habíamos determinado. Cualquier valor menos el anterior. 37 menos 32 igual a 5. Para encontrar el enésimo término de la progresión aritmética tenemos la siguiente fórmula. A sub n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. En el video anterior ya trabajábamos ejemplos de este caso. Entonces vamos a encontrar el término número 25 de esta progresión, que será igual al primer término, 32, más n, que es 25, menos 1 por la diferencia. La diferencia que ya encontramos, que es 5. Tendremos entonces 25 menos 1, que será 24 por 5 más 32. Vamos a hacerlo en la calculadora.
Tenemos entonces que el enésimo término será 152. Ahora, vamos a sustituir en los datos de la serie aritmética para obtener el término 25. Tenemos entonces que será el primer término, 32, más el enésimo término, que es 152, multiplicado por n, que en este caso es 25, dividido entre 2. Tendremos entonces 32 más 152 por 25 entre 2, obteniendo 2300. La suma entonces de los primeros 25 términos de esta progresión aritmética es 2300. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dicen, encuentra el primer término de una sucesión aritmética cuya suma de 12 términos es 768 si el último término es 103. Entonces ahora nos piden encontrar el primer término y nos dan la suma de algunos de ellos. Tenemos entonces que la suma, en este caso de los 12 primeros términos, es igual a 768. El enésimo término será 103. Aquí nos dicen, el término número 12 será 103. Y el número de términos es 12. Ya con estos datos podemos sustituir en la fórmula. Tendremos entonces que el primer término es igual a 2, que multiplica a la suma de los 12, en este caso son los 12 primeros términos, que será 768 dividido entre n que es 12, menos a sub n. A sub n, el enésimo término que nos dieron son 103. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. 768 por 2 entre 12 menos 103. 5. Quiere decir que el primer término de esta sucesión es 25. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora analizaremos la serie geométrica. Calcule la suma de los primeros 10 términos de la sucesión geométrica a sub n, 3, 9, 27, 81, 243, etc. Entonces cambia un poquito la fórmula en comparación con la de la serie aritmética, pero al final del día seguimos aplicando las fórmulas, entonces no habrá mayor problema. Tenemos entonces que la suma de los n términos de la progresión geométrica es igual al primer término multiplicado por 1 menos la razón elevado a la n dividido entre 1 menos la razón. Hay que recordar que la progresión geométrica se va formando al multiplicar a cada término una cantidad constante. Para obtener esta cantidad constante basta con tomar cualquier número y dividirlo entre el anterior. Por ejemplo, si tomamos 9 entre 3, obtenemos 3. Quiere decir entonces que la razón de esa progresión es 3. El primer término ya está dado. En este caso también el primer término coincide en ser 3. Vamos a escribirlo por acá. Y el número de términos en este caso pues nos dicen que son 10. La suma de los primeros 10 términos. Vamos a sustituir estos datos en la fórmula para obtener la suma de los primeros 10 términos de la progresión. Entonces el primer término es 3, 1 menos la razón, en este caso la razón es 3 también, elevado a la n, que es 10, dividido entre 1 menos la razón, que es 3. Al hacerlo en la calculadora tendremos entonces 1 menos 3 elevado a la 10 por 3 entre 1 menos 3. Vamos a hacerlo. Obtenemos entonces 88.572. La suma entonces de los primeros 10 términos de esta progresión geométrica será 88.572. Vamos a ver un ejemplo más. La suma de los 10 primeros términos de una sucesión geométrica es 797.148. Si la razón es 3, encuentre el primer término. Nuevamente aplicando las fórmulas, vamos a necesitar los siguientes datos.
La suma de los primeros n términos, en este caso que nos dan, son 797.148. La razón ya no la dieron, en este caso es igual a 3. N, en este caso será 10. Nos piden la suma de los 10 primeros términos. Y con los datos que nos ofrecen, ahora sí vamos a sustituir en la fórmula para encontrar el primer término. Tendremos entonces que el primer término de la progresión será igual a la suma de los primeros términos, que será 797.148 multiplicado por 1 menos la razón. La razón es 3, dividido entre 1 menos la razón elevado a la n. Entonces será la razón, que es 3, elevado a la n, que es igual a 10. Y nuevamente vamos a hacerlo en la calculadora. Tenemos entonces que el primer término de esta progresión sería 27. Y con esto habremos resuelto ya diferentes ejercicios de los que se nos pueden llegar a presentar para la serie aritmética y la serie geométrica. Les dejo algunos ejercicios propuestos para que puedan repasar en casa. Los invito a que continúen con el curso de matemáticas financieras. En el siguiente video ya vamos a empezar a analizar el interés simple. Pasaremos después al descuento y luego abordaremos ejercicios, fórmulas y ejemplos del interés compuesto. Nos vemos en el siguiente video.